Saludos, Dios les bendiga. Nuevamente, no sé si ya me ha tocado compartir clases con ustedes, pero si no, es un gusto poder coincidir en esta parte de sus vidas, en esta formación, deseando de corazón que podamos dejar una huella de bendición en sus vidas, su corazón, sobre todo en este tema tan interesante o la materia que vamos a estar viendo es evangelismo y misiones. Pero más abajo yo le agregué algo que es cumpliendo la gran comisión. En lo personal, he estado muy sumergido, sobre todo en este tema, colaborando con una organización que se llama Discípulos Globales, a lo largo ya de casi 10 años. Y bueno, Dios nos permite estar encabezando este proyecto en México a nivel nacional, pero es una organización que está trabajando ya por más de 30 años en más de 75 países y se ha unificado algo muy importante, la multiplicación, la plantación de iglesias. Y es que cuando hablamos de evangelismo y misiones, eh, pues es la tarea para la cual existe la iglesia. O sea, la iglesia hace muchas cosas. En la iglesia no solo cantamos, no solamente escuchamos un mensaje, no solo adoramos a Dios y conectamos con Él, sino en la congregación. Obviamente sabemos que la iglesia somos nosotros, pero utilizando el lenguaje popular, cuando acudimos a la congregación, no solamente cantamos, alabamos, adoramos, escuchamos un mensaje, sino que hay una transformación en nuestras vidas y la congregación, la estructura de una congregación tiene el objetivo, pues, de llevar a la sanidad interior del corazón, restaurar personas, que obviamente con el poder y la ayuda de Dios, pero caminan al lado para dejar vicios, que puedan tener consejería en cualquier esfera de su vida, en cualquier temporada de su vida. La iglesia eh, trabaja en apoyo social. La iglesia tiene muchos rubros, muchas aristas de donde estar trabajando, pero la razón principal por la cual existe la iglesia, diríamos, la razón principal por la cual existimos como iglesia, es porque las personas necesitan escuchar las buenas nuevas de Jesús. Diría, ¿por qué razón Jesucristo vino a esta tierra? ¿Por qué razón Jesús, lo expresa el libro de Hebreos, dejó su trono y se vino a ser ser humano, sufriendo, sacrificando todo lo que tenía para venir a esta tierra? ¿Cuál es la razón? La escritura dice en Lucas, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Por qué existe la iglesia? No para sentirnos bien, no para tener un club, no para tener un grupo de amigos, no para encontrar tal vez a la ayuda idónea, no para tener un puesto, un lugar, una posición, un liderazgo. Es para cumplir lo que la escritura llama a la gran comisión. Y de esto quiero estar compartiendo justamente en todo este tiempo. Eh, la escritura claramente dice en Mateo capítulo 28, versículos 19 y versículo 20. La palabra de Dios expresa en Mateo 28, 19 y 20. En la versión que le tengo aquí dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les ha mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin
del mundo. Entonces, para iniciar este, esta nueva clase, nueva materia con ustedes, gloria a Dios si es que tengo el gusto de conocerles, pero si aún no, nos vamos a ir conociendo. Pero me gustaría que justamente en este momento tomáramos un momento, un minuto de oración, para que nuestro corazón esté muy abierto, muy expectante, para recibir aquello que Dios tiene preparado para nosotros, que yo quiero reiterar, no es una materia más, no es una clase más. Esto puede traer un detonante de un antes y un después, no solo para tu vida, sino tu entorno, la iglesia. Si estás pastorando o estás liderando, pastoreando o liderando, creo que puede ser un detonante poderoso para tu vida, para nuestras vidas, sobre todo porque es a lo que Dios nos ha llamado. Así que donde te encuentras, te invitaría a que tomes un momento, cierres tus ojos y vamos a orar a Dios. Padre, en esta hora, doy gracias por este equipo, este grupo que se está conectando en diversos horarios, en diversas actividades ellos tienen, pero a pesar de todo, Dios han abierto un espacio en su corazón para crecer, para conocerte más, para interiorizar más, Dios, sobre ti, sobre tu palabra, algo que sea una punta de lanza, Dios, en sus vidas, ministerios, hogares, familias, Padre, y específicamente la materia que vamos a estar compartiendo ahora, Dios, es evangelismo y misiones, una herramienta, Dios, que eh, sin lugar a dudas, Padre amado, puede ser el antes y el después de nuestro ministerio, de nuestro llamado, de lo que hoy justo estamos nosotros haciendo, a lo que podemos lograr hacer en ti, Padre eterno. Oro para que puedan nuestros oídos ser muy sensibles a ti. Oro, Padre, para poder compartir eh, en esta clase, en esta sesión, Padre amado, un poco de tu corazón y cada día, Padre amado, poder disfrutarte más, Padre. Hay mucha necesidad en todo el mundo, una necesidad de ti específicamente, pero doy gracias por estos guerreros, guerreras, Dios, que están abrazando, están levantando la mano y te están diciendo, heme aquí, envíame a mí. Gracias doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, justamente el propósito de esta materia, de acuerdo al temario que yo tengo, el propósito es este, lo voy a leer. El evangelismo y misiones tiene como propósito ayudar al alumno a llegar a ser un cristiano global. Y yo quiero cambiar eso de cristiano global a un discípulo global. Y me detengo tantito ahí para agregar. Jesús no vino a ser eh, cristianos, él vino a ser discípulos. La palabra cristianos, como yo lo he compartido muchas veces, obviamente respetaría y sé que somos cristianos eh, porque es la palabra que han hablado, hemos abrazado, nos han identificado, pero la palabra cristianos vino como un apodo, un sobrenombre a los que eran seguidores de Cristo. Pero específicamente Jesús vino a hacer discípulos que hacen discípulos. Y eso justamente, ser un discípulo que hace discípulo, es convertirnos en evangelistas y misioneros. Aunque hay un llamado específico al evangelismo y misiones, realmente el evangelismo y las misiones no solo son para los que tienen un llamado, el evangelismo y las misiones son para todos. Por lo tanto, en vez de decir cristianos, justamente aquí, donde dice el evangelismo y misiones, tiene como propósito ayudar al alumno a llegar a ser un cristiano global. Yo quiero agregar ahí o cambiar a un discípulo global de Jesús.
comprometido con la centralidad de la misión de Dios para el mundo, trabajando para edificar su iglesia en toda nación, proclamando el Evangelio en una manera culturalmente relevante. Así que, ¿qué es lo que anhelamos, lo que deseamos? Es que terminando esta, estas clases que vamos a estar teniendo, podamos abrazar con todo el corazón lo que es el evangelismo y las misiones, el corazón de Dios por el mundo, el corazón de Dios para salvar, buscar y salvar lo que se ha perdido, el corazón de Dios para ser una voz que clama en el desierto al arrepentimiento, que es lo que hacía Jesús, predicaba hacia ello y animaba a que eso hiciéramos, realmente podamos ser un grupo renovados, apasionados, abrazando el corazón de Jesús y, e ir a evangelizar, a plantar iglesias, a lo que Dios ponga en nuestro corazón, ya sea de manera muy formal o de manera muy informal, pero que a partir de ahora, sea un antes y un después, puedas proclamar el evangelio a la manera en que Dios te permita hacerlo. Así que eh, vamos a a dar un poco seguimiento a todo esto, porque el objetivo y el propósito es que te conviertas en un discípulo global de Jesús. Dame chance tantito. Tengo aquí un detalle con los dispositivos que se están descargando, pero permíteme continuar ahora.
Ok, ya volví. Eh, sí, ok. Eh, Gracias por la espera. Tal vez fueron apenas segundos, pero ya estamos otra vez acá. Vamos con los dispositivos que no noté que se estaban descargando. Ok, ok. Voy a dejar de compartir, pero reitero nuevamente, eh, el propósito de la iglesia es cumplir la gran comisión, lo que Mateo 28 dice: vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les ha mandado, y recuerden, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eh, Posiblemente hemos escuchado esto, un énfasis que se hace. Este versículo dice: vayan pues y hagan discípulos. No es una sugerencia, no es, ¿será que puedan como un pedir un favor? Realmente es un mandato. La versión 60 lo dice más tajantemente: id y hacer discípulos. O sea, es un mandato, una obligación de la iglesia. Eh, Diría yo que sería o sea, literalmente un mandato de parte de Dios, muy autoritario. Pocas cosas en la Biblia vamos a ver tal tajantemente, pero en esta es meramente muy, muy tajante: ir y hacer discípulos a las naciones. Y yo quisiera preguntar, eh, en tu contexto, en la iglesia donde te encuentras, donde estás sirviendo, liderando, pastoreando, asistiendo, ¿qué tan comprometida está la iglesia con este punto? Te dejo que lo medites, que lo razones. ¿Qué tan comprometida está la congregación donde tú estás para el cumplimiento de la gran comisión? Hay iglesias, dependiendo del contexto donde tú te encuentres. Conozco iglesias que tienen cultos diarios, pero no hacen evangelismo y misiones, aunque tienen cultos, reuniones diarios sin exceptuar ningún día. Sienten que están muy bien y que viven en la mayor obediencia y santidad, pero no hacen esta parte. Conozco iglesias espiritualmente, se perciben muy conectadas con Dios, danzan, profetizan, caen, vaya, un mover muy espiritual, muy fuerte. Sin embargo, pues no están haciendo el trabajo de la gran comisión, ni evangelismo ni misiones. Entonces, quiero que pienses y medites un momento un poco qué tan comprometida se encuentra tu congregación en ello. Ahora te diría esto: si ya lo pensaste y lo meditaste, no te sientas mal. Según algunos estudios, yo te animaría a una página que se llama Proyecto Josué o Joshua Project. Vas a encontrar mucha información relevante acerca de misiones, pero ahí te diría que la parte que la iglesia está haciendo lo suyo, de acuerdo a la estadística, de cada 100 personas, 100 cristianos, solamente dos están saliendo a evangelizar. O sea, de 100 solo dos. Si tu congregación tiene 100 personas, tal vez no estás dentro de esa estadística, y gloria a Dios por ello, pero posiblemente es una iglesia que está dentro de esa estadística, y no son pocas, son muchísimas. Yo he recorrido prácticamente todo lo que es México y más allá de México, pero hablaré de México únicamente, y no hay una intencionalidad para el cumplimiento de la comisión, de la gran comisión.
Hay intencionalidad de aprender más, llenar la mente de conocimiento. Hay otros que sí son sumamente activistas y hacen muchos eventos de todo tipo. Pero realmente evangelismo y misiones es algo mínimo que hacen. Y la escritura claramente lo dice. eh, Id y hacer discípulos a las naciones. Quiero decirte esto, porque también está esta otra parte. Está el mandato de Dios. Imagina que abracemos el mandato de Dios y vayamos a hacer misiones, a evangelizar, a tocar las puertas casa por casa, de manera obediente a lo que dice la Escritura. Pero quiero decirte esto otro. El cumplimiento de la gran comisión, que es el evangelismo y misiones, no únicamente se va a lograr por medio del esfuerzo humano. No solamente va a requerir activismo o incluso conocimiento, y vamos a hacerlo de esta manera y que tengamos un curso de cómo hacer evangelismo, de cómo vamos a evangelizar, la metodología de evangelismo. Quiero decirte que aquí no te voy a enseñar una metodología de evangelismo, quiero ir un poco más profundo, algo que va a provocar que con o sin método podamos nosotros hacer nuestra parte para la extensión del reino. De tal manera que la gran comisión no se cumple únicamente con fuerza humana o activismo, como te lo mencioné, sino desde una relación profunda, viva y constante con Jesús. O sea que no solamente se trata de ir y vamos, motivar como líder o como pastor la iglesia y vamos el fin de semana, vamos a ir y vamos a evangelizar todo tu ciudad para Cristo y hacer toda una movilización. Es bueno, no es malo, finalmente entramos dentro del rubro de la obediencia a Dios. Sin embargo, no solamente, vuelvo a reiterar, como una premisa, como un principio, como una máxima. La Gran Comisión no se cumple únicamente con fuerza humana o esfuerzo humano o activismo o hasta conocimiento. Requerimos una relación profunda con Dios. Si tienes Biblia ahí, acompáñame por favor al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 47. Lo tengo notado, pero siempre me gusta ir a la escritura, a la palabra. Esto de hojear la Biblia me encanta a mí. Lucas capítulo 24, versículos 47. Lo voy a leer en la versión traducción viviente. 24:47 al 49. Dice la escritura, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre. Ah, nos va dando unos detalles. Este mensaje, la palabra, el evangelio, se va a compartir con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ahora escucha aquí, me gusta cómo lo dice esta versión. Se escribió que este mensaje, el evangelismo, se escribió, se manda que este mensaje, el ir a las calles, el ir a las colonias, el ir y compartir el mensaje de Cristo, este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre. Ahora escucha esto. Hay una historia en la Biblia en la que hubo unas personas que vieron cómo el apóstol Pablo reprendía malos espíritus, demonios. Y ellos dijeron, vamos a hacerlo nosotros también. Y reprendían demonios a nombre del Dios de Pablo. Los demonios les dijeron a ellos, a Pablo conocemos y al Dios de él también, pero ustedes quiénes son. Entonces, hay personas que van a tener las ganas, la intención, imaginemos que vamos toda la iglesia a hacerlo y no.
No funciona, no hay el resultado, porque tenemos que ir con la autoridad del nombre de Jesús. Ahora, para tener la autoridad del nombre de Jesús, necesitamos tener una relación constante con Él, porque la autoridad Él la delega a los que están con Él, a los que pertenecen con Él. Y te diré aquí, no solamente se trata de ser un creyente, un cristiano, porque es el término que usamos comúnmente. No solamente se trata de ir a la iglesia, incluso de haberme bautizado, se trata de tener una relación íntima con Él, porque en ese momento Él te delega autoridad. Los discípulos estuvieron con él, pero hubo un momento en el que él les dio autoridad. Él los envió con autoridad para que lo que pisara la planta de sus pies fuera bendecido. Los envió con autoridad para que en su nombre hubiese sanidades, milagros, prodigios. Y regresaron con gozo diciendo, los demonios se sujetaron. Jesús les dijo, ahora ustedes necesitan asegurarse que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, realmente eh, Jesús delega la autoridad, no solamente es creer que ya somos parte de, sino que para ir a evangelizar y hacer misiones necesitamos el elemento importante de la autoridad delegada de Él para con nosotros, y eso se logra mediante tiempo de intimar con Dios. Escucha. Dice la palabra, eh, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Y luego dice, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. El hablar en su nombre va a provocar que las personas se arrepientan y Dios va a perdonar sus pecados. Ahora dice, ustedes son testigos de esto. 49. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Así que aquí hay algo muy poderoso, maravilloso, sobrenatural. Y es que hacer evangelismo, hacer misiones, primero, te diría, es para todos, porque es un mandato de parte de Dios para todos. Y hay de todos personas que Dios elige para que sean, que encabecen como un llamado y ministerio estas áreas. Pero quiero decirte esto, eh, aunque es para todos, no todos pueden salir. Y va a ser algo hasta raro, porque aunque es para todos, únicamente los que deben salir a hacerlo son los que Dios les delegó autoridad en su nombre. Y estos, los que Dios les delegó autoridad en su nombre, son los que Dios en ese versículo está diciendo, pero ahora esperen ese Espíritu Santo o el poder de lo alto que fue prometido y ustedes lo van a recibir. O sea, básicamente lo que está diciendo es para todos, todos pueden ir, pero los que van a ir ahora son las personas que se les delega la autoridad. Se les va a delegar la autoridad a aquellos que el Espíritu Santo los va a llenar y van a estar completamente llenos del poder de lo alto. Entonces, aquí viene esto. Y te lo digo como un testimonio personal. Eh, Hoy en día soy pastor de una iglesia y encabezo movimientos de evangelismo y misiones en toda la nación. Motivamos, inspiramos, capacitamos, equipamos. eh, pero en la iglesia local yo quería hacerlo y se va a oír raro, pero le oraba a Dios y le decía, Señor, yo sé cómo hacerlo, vamos a preparar la iglesia y todo. Y sentía que Dios me decía, aguanta, o sea, sí, pero no ahorita. Y no entendía el por qué sentía que no era el momento.
Hoy ya es el momento, ya tenemos esto haciéndolo, gracias a Dios. Pero entendí que también la iglesia tiene que tener un tiempo de madurez, un tiempo de conocerle a Él, un tiempo de realmente estar avivado en Él, en su presencia, en su amor, comprometidos con Él. Porque para ser honesto, hay mucha iglesia no comprometida. Para ser honesto, hay mucha iglesia, y ahí ya estoy hablando de los hermanos, que van, pero no han crecido, que van, pero no han estado totalmente enamorados y apasionados. Hay muchos, sí, en cualquier parte, no solamente en tu congregación, en todas. Sentía que Dios estaba permitiendo sanar la iglesia, purificar la iglesia. Gracias a Dios han pasado varias cosas, que Dios ha traído más gente, otras se fueron, pero sentí cuando Dios dijo, es el momento, es ahora, y lo lanzamos y la iglesia lo ha abrazado. Hoy nosotros, toda nuestra ciudad, la evangelizamos completamente, en un año completo estamos evangelizando. Mes con mes tenemos ya agenda de que la congregación sale, mes con mes la iglesia está haciéndolo, mes con mes, bueno, no mes con mes, una o dos veces al año estamos capacitando un nuevo equipo para evangelismo y misiones. Eh, ¿Cuál es el compromiso? A la manera de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo, dejen lo que están haciendo y vengan. Y dejaron las redes, dejaron todo y lo siguieron. Hoy una de las razones por las cuales la iglesia no lo hace es porque no tiene tiempo, porque dice que no saben hacerlo, pero básicamente no hay un compromiso, no están dispuestos a soltarlo o dejarlo todo, sienten que tienen pena. Por ello es importantísimo, vaya, vemos nosotros un poco la vida de Pedro, y menciono esto que es para todos, pero tal vez no es ahora para todos, para algunos sí. Porque cuando estaban los 12 con Jesús, los discípulos pasaron con él aproximadamente unos 3 años. Y aunque Jesús los envió un momento, regresaron. Jesús estuvo con ellos, escuchando, orando por ellos, dando instrucciones. Pero llegó el momento en el que Jesús tuvo que ir a la presencia del Padre. Vino el Espíritu Santo, en el cual Jesús dijo, vayan al lugar, al monte alto, al aposento alto, ahí van a estar pidiendo la promesa del Padre que va a ser enviada a ustedes, hablando de ser llenos del Espíritu Santo. Y justamente la Biblia dice que eran más personas, pero al final solo 120 fueron personas que fueron llenas del Espíritu Santo. O sea que eran más personas que podían haber estado ahí, pero solo un pequeño grupo fue lleno del poder de lo alto y se levanta Pedro a predicar y compartir y se convierten a Dios. 5.000 personas lo ven hacer, 3.000 personas. La iglesia está creciendo de una manera sobrenatural. eh, y aquí viene algo muy importante. Por eso lo reitero. El evangelismo y las misiones lo hacemos bajo la autoridad del nombre de Jesús. Evangelismos y misiones lo hacemos, te lo diría de esta manera. Evangelismo y misiones lo hacemos como el cumplimiento de la gran comisión, buscar y salvar lo que se ha perdido. Es para las personas que han sido delegadas por la autoridad de Dios. Tercero, estas personas delegadas por la autoridad de Dios son personas que han sido llenas del poder de lo alto. Y cuarto, ¿cómo se logra esto? Por medio de algo que se llama intimidad con Jesús. Ahora se voy a dejar de compartir pantalla. Intimidad con Jesús. Este posiblemente no sea algo desconocido para ti, el término intimidad con Jesús, pero leyendo un poco lo que la Biblia dice en San Juan capítulo 15 versículo 5 dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Escucha esto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Medita un momento y pregúntate, ¿cómo son tus frutos?
son muchos frutos, tienes muchos frutos. ¿Cómo va esa parte en tu vida? Porque Jesús dice, separados de mí, nada podrán hacer. Quiero darte unos datos que son relevantes. Mencionaba que de cada 100 congregantes, uno o dos están haciendo la tarea de evangelismo. Eh, Te diría que uno de cada tres personas nunca ha escuchado de Jesús. Uno de cada tres. Uno de cada tres, dos van a tener un familiar, alguien ya les habló directamente a ellos, un familiar lejano o cercano que conoce de Jesús. Pero uno de esos tres, no. Como iglesia, nuestro deber es buscar y salvar lo que se ha perdido. Y vemos nosotros que de repente la iglesia ha perdido es eso. ¿Por qué? Pues porque simplemente, dice la Biblia, separados de mí, nada podrán hacer. Por lo tanto, la gente se ha separado de Dios y los frutos han bajado. Eso es sencillo. Es como el 2 más 2 es igual a 4. Así que diría yo, ¿por qué la iglesia no crece? Pues porque hay una pequeña separación. Y no hay que ser profeta y simplemente hay que ver por los frutos o por el fruto lo conoceréis, dice la Biblia. Entonces, no me tienen que decir que sí son muy apasionados, que sí se están esforzando. Eso es notorio, ni siquiera se dice, eso se ve a simple vista. Y hay frutos como resultado de esta conexión y de estar en esta línea con Dios. Por lo tanto, lo que sí deseamos es despertar un hambre por la intimidad con Dios. O sea, realmente es un deseo, un anhelo que podamos despertar un hambre por tener tiempos de intimidad con Dios. También quiero que en esta clase, en esta sesión, entendamos bíblicamente qué es y qué no es intimidad. Que conectemos también la intimidad con algo muy importante, transformación del carácter. Nadie que ha tenido intimidad con Dios no ha sido transformado. Ahora, también voy a responder esta pregunta. ¿Por qué hay personas que no cambian? ¿Por qué hay personas que no son transformadas aunque van a la iglesia? Bueno, van a la iglesia, asisten a la iglesia, pero no tienen intimidad con Dios. No es lo mismo tener intimidad con Dios que hacer o que servir. Por eso es muy importante, vuelvo a repetir algo que había mencionado, Jesús, antes de enviar, llama a estar con Él. Jesús, antes de hacer, nos invita a permanecer, o sea, estar con Él simplemente. Dice la Biblia en un versículo, cuando Él estuvo orando por los discípulos, dijo, aparte, después de orar por ellos, al otro día por la mañana llamó a los que quiso para que estuvieran con Él y los envió a predicar. O sea, primero hay que estar con Él, conocerlo a Él, tener esa transformación nosotros para ser enviados. También deseo yo mostrar que la misión fluye de la comunión, no del esfuerzo. No requerimos dinero, no requerimos esfuerzo, requerimos únicamente comunión con Dios y Él va a dar la pauta a lo siguiente. De alguna manera buscar guiar a cómo tener esta experiencia de intimar con Dios. Quiero decirte algo, antiguamente había una práctica que se hacía mucho. Estoy tocando el tema de lo que es misiones y evangelismo. Y misiones y evangelismo se logra por medio de la intimidad con Dios. Y ahorita te voy a contar lo que te iba a decir. Vuelvo a reiterarte. Evangelismo y misiones, el éxito que representa que las personas conozcan, que las personas sean salvas, que las personas escuchen de Cristo, este éxito viene por la autoridad delegada por Dios, porque fueron llenos del Espíritu Santo.
Entonces, ser llenos del Espíritu Santo, tener esta comunión con Dios, te va a dar el éxito y te va a impulsar incluso, no solamente va a dar el éxito, sino te va a impulsar a hacerlo. Y ya el éxito, finalmente, nuestra labor es compartir que la gente conozca de Cristo. La labor de Dios va a ser convencerlos, atraerlos, hacer toda esa parte. El Espíritu Santo es el que hace eso. Ahora, para tener esa autoridad delegada y ser llenos del poder de lo alto, necesitamos tener intimidad con Dios. Ahora, hablando de la intimidad con Dios, que es el tema completo que voy a estar compartiendo justamente ahora, eh, intimidad con Dios, hay una práctica que antiguamente se hacía, se le llamaba como tiempos de silencio, eh, tiempos de contemplación. O sea, es sentarte y únicamente contemplar. Eso es como que desconectarte del ruido que hay en tu entorno, como que desconectarte de las redes, del celular, desconectarte. Yo a esto de repente le digo como que los minutos Milky Way que hemos visto en el comercial. Así como que no importa lo que estés haciendo, lo dejas todo, te sueltas y empiezas a disfrutar ese chocolate. De este lado sería alejarte del ruido, alejarte de todo, sentarte, respirar profundo y empezar a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué Dios te está hablando? ¿Qué Dios te está enseñando? ¿Qué Dios te está diciendo? ¿Qué Dios te ha estado hablando en los últimos días? Contemplar la naturaleza. Así David empezó a escribir muchos salmos. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y para que lo visites. De Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Todo eso era mirando, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Un tiempo de intimar con Dios, un tiempo de estar con Él. Eh, Quisiera tener una como dinámica, pero me ayudó a mí alguna ocasión cuando estaba en este proceso de escuchar un poco más la voluntad de Dios, de escuchar su voz, de saber que Dios está hablando en mi vida. Y recuerdo que estaba en un taller y dijo uno de los conferencistas: ¿cuántos quieren escuchar la voz de Dios y aprender a escuchar la voz de Dios? Yo levanté mi mano y nos puso que nos pusiéramos de pie, que cerramos los ojos y un silencio total. Y después de eso, si ya Dios te está hablando, puedes levantar tu mano. No sentí nada yo. Y de repente como que me abrió los ojos y vi que otros estaban sentando y yo nada, yo nada, yo nada. Pero nos empezó a explicar después de todo, porque finalmente nunca escuché nada yo. Pero lo que nos dijo es que tenemos que aprender a, a eliminar los ruidos que por naturaleza hay, que tiene que ver con pensamientos, preocupaciones, tiene que ver con eh, eh, las ocupaciones también, el trabajo, las cargas que tenemos. Por eso dice la Biblia: echa sobre Jehová tus cargas, que tiene que ver mucho con soltar, que tiene que ver mucho con dejar. Así que lo que quiero hacer con ustedes es que ahí donde te encuentras, cierres tus ojos y le digas a Dios: Padre, estos minutos te los quiero dedicar a ti. Posiblemente cuando estás escuchando este video o audio, tal vez estás, no sé, manejando. Si estás manejando, hazte a un lado, por ahí, detente y simplemente conecta con Dios unos 2, 3 minutos. Eh, Dile a Dios: Señor, yo hoy no quiero solamente aprender más, sino quiero estar más contigo. Ahí cerrado tus ojos. Abre tu corazón y dile a Dios, ya sea que lo digas audiblemente o solamente en tu mente, pero le digas a Dios: Padre, hoy no solamente quiero hacer, porque estoy acostumbrado a hacer muchas cosas, sea lo que sea.
quiero aprender a permanecer en ti, Padre. Y ahorita que estás ahí, y te invito a que vayas a esa escena en la Biblia, te la imagines, cuando estaba Jesús, estaban las multitudes. Imagínate de repente una calle principal, muchas personas, quizás un parque cerca, unos con tristeza, necesidades, heridas en el corazón, problemas de salud, deudas, tristeza, amargura. Y de repente Jesús está caminando y ve a las multitudes como ovejas sin pastor. Tiene compasión de ellas. Eh, La escritura dice que en algún momento revela la Biblia que ve a las personas como árboles sin raíces. Imagínate un poco esa escena, ovejas sin pastor, árboles sin raíces. De repente viene Jesús, que es la esperanza, se escucha que Él ha multiplicado panes y peces, y de repente ves que las multitudes le empiezan a acercar, 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 a rodearlo, y hay una mujer que perdió toda la economía que tenía y poseía, queriendo sanarse y nunca lo logró. Ya no hay esperanza para ella, tiene que vivir aislada, sola, alejada de los que ama y quiere. Pero de repente también ve que la gente está ahí, escucha que es Jesús. Ella dice, si solo tocar el borde del manto, yo seré sana. Y sin importar si la pisaban, si la golpeaban, sin importar nada, ella logró tocar el borde del manto. En ese momento Jesús dice, alguien me ha tocado. Finalmente ella dice, fui yo y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Ahora, en esos minutos que ya dimos, que tú diste, te pregunto, ¿hay algo que creas que Dios habló a tu corazón por medio de esta pequeña narrativa y este pequeño momento de silencio de todo? ¿Crees que hay algo que Dios te dijo? ¿Hay algo de esto de que te hablé de la Biblia, tocó tu corazón? Si es así, igual puedes dejármelo saber eh, como resumen bueno, de hecho, la tarea que te voy a pedir hoy es que hagas un resumen de todo lo que estuve hablando y en el resumen me digas en la dinámica de este tiempo de soledad o meditación, este, esto fue lo que creo que Dios me habló. Eh, ¿Por qué lo hago? Porque seguramente sientes una parte de toda esta escena que Dios te habló. Posiblemente mientras yo estaba hablando esto, vinieron otras historias a tu mente. Lo que te quiero decir es que cuando decidimos parar, cuando decidimos eh, hacer un alto a los ruidos que nos rodean, nuestro ser puede conectar con Dios. Y cuando nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma conectan con Dios, nos sensibilizan y en ese momento pasamos a un proceso de transformación. Y cuando somos transformados, estamos siendo equipados para salir a obedecer, a hacer la voluntad de Dios. Pocas palabras, lo que permite que se activen evangelismo y misiones viene como consecuencia del poder de Dios, porque empezamos a tener tiempo de intimidad con Dios. Decidimos pasar tiempo con Él. Decidimos permanecer. Decidimos estar con Él. Así que quiero decirte, eh, ¿qué es intimidad?
o qué es intimidad con Dios, que es el tema que estoy hablando. ¿Qué es intimidad con Dios? Te diría, intimidad con Dios es una relación cercana, constante y sincera, donde Él nos conoce plenamente y nosotros aprendemos día a día a conocer su corazón. Eso es intimidad con Dios. Una relación cercana, constante y sincera. Yo lo voy a decir de esta manera. Por la gracia de Dios, estoy casado, tengo mi esposa, tengo tres hijos de 6, de 7, 5 y 1 año. Eh, Básicamente casi todos los días voy a ver a mi mamá. Eh, Tomo un café con ella, charlamos, platicamos. En ese momento que estamos charlando, platicando, tenemos una comunión, una cercanía. Pero hay momentos en que voy y la visito, ella está en el celular, yo también estoy en el celular, y estoy hablando, respondiendo mensajes, lo que sea. Estamos en el mismo espacio, ella en lo suyo, yo en lo mío. No por estar en el mismo espacio significa que tenemos esta cercanía. Hay momentos en el que tenemos esta cercanía. Hay momentos en el que no, aunque estemos en el mismo espacio. Intimar con Dios es algo similar, es estar en la misma sintonía con Él, es una relación cercana, constante y sincera. Salmos capítulo 25, versículo 14, dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Lo repito, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. O sea, Él se da a conocer de una manera especial con aquellos que le temen, con aquellos que dijeron, vamos a tener este tiempo de intimar con Dios, vamos a tener este tiempo de llenarme de Él, aquel que se está preparando antes de ir. Porque de eso se trata, prepararnos antes de ir, convertirnos en discípulos, no solo cristianos, discípulos que hacen discípulos. La comunión íntima con Dios es con los que le temen. Y luego dice la escritura, eh, bueno, lo voy a leer porque ahí no lo tengo completo, pero Salmos 25:14, la otra parte está muy fuerte también. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les dará a conocer su pacto. Esto es profundo. ¿Qué significa? La comunión íntima del Señor es con los que le temen. A ellos, como Él le tiene confianza a ellos, les revela su pacto, les da a conocer su voluntad. Él viene y te dice, quiero hacer esto. Tú lo escuchas y dices, wow, Dios me dijo algo. O sea, cuando estás en intimidad, estás en comunión con Dios, estás platicando con Él, estás conversando con Él, realmente en ese momento eh, te estás preparando para poder escuchar la voluntad de Él. Por eso la comunión íntima del Señor es solo con los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Los que le obedecen, los que pasan tiempo con Él, aquellos que tienen una cercanía constante, aquellos que comparten tiempo con Él. Por lo tanto, te diría, ¿qué no es intimidad? Intimidad no es solo orar por necesidad. Cuando hablamos de intimidad con Dios, yo creo que la mayoría pensamos en oración, pero intimidad con Dios no es solo orar por necesidad, porque la mayoría ora por necesidad. Te lo voy a decir con dos alabanzas. Tal vez las conoces, espero que sí. Hay una alabanza que dice,
Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y hay otra alabanza que dice, estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí. Ok, espero que conozcas estas alabanzas. Una es declarar la grandeza, adorarlo, exaltarlo. La otra tiene que ver con que yo tengo una necesidad, ya le he orado, ahora le estoy diciendo, estoy confiando, Señor, en ti. Pregunto, con las dos estás platicando con Dios y no es malo pedir por necesidad, pero intimar con Dios tiene que ver con adorarle más que pedirle. ¿Sí me explico? Los jóvenes hebreos, cuando iban a lanzarlos al lago de fuego, ellos dijeron, ¿nos libre o no nos libre? Esas palabras fueron un oro puro, una adoración a Dios, que tal vez no oraron en ese momento, pero lo que hablaron, lo que dijeron fue una adoración a Dios. Y Dios los libró. Salomón, él dijo, dame sabiduría, Padre. Y no pidió riqueza, no pidió otra cosa, solo pidió sabiduría. Y Dios le dio aun lo que no pidió. Por lo tanto, eh, ¿qué no es intimidad? Solo orar por necesidad. Puedes orar por necesidad, pero puedes empezar dando un dato como, Señor, aquí estoy. Le adoras, le exaltas, platicas, comunicas con Él y esto incluso te acerca a Él para terminar confiando que Dios tiene cuidado de ti. En lo personal, hacía mucho tiempo, estoy regresando a hacerlo porque siento que no lo hacía, pero no pedía por mí, yo pedía por todo el mundo, pero lo que sí siempre he hecho es tener un tiempo de adoración con Dios, un tiempo de tener este momento con Dios y realmente ha bendecido mi vida de una manera sobrenatural. No he pedido, actualmente le he pedido un par de cosas a Dios y Dios ha obrado, ha bendecido, ha contestado favorablemente. Aún así Él puede decirme no y no pasa nada. Yo lo voy a alabar, lo voy a adorar, recibiendo o no recibiendo. Pero lo que te quiero dar a entender es que a veces oramos, pero pidiendo. Y eso no significa que estoy teniendo una intimidad con Dios. Estoy clamando. Obviamente hay una necesidad. Y la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Y aunque va a responder, no significa que hay un tiempo de intimar con Dios. Eh, También quiero decirte esto, que no es intimidad, no es solo estudiar la Biblia como información. Conocer la Biblia no siempre significa que vamos a conocer a Dios. Es posible que estemos llenando nuestra mente de información, pero no transformación. Y cuando no hay un equilibrio en esto, cuando únicamente llenas tu mente, lo que va a haber es una mente arrogante, una mente eh, orgullosa, una mente poco enseñable, y eso hablaría de un mal carácter de una persona, pero no de una persona que es transformada. Por eso quiero decirte que no solamente es estudiar la Biblia como información. La Biblia dice en San Juan 5:39, Jesús estaba hablando de unas personas que escudriñaban la Biblia, pero él dice, ellas son las que dan testimonios de mí. Entonces hay quien estudia en el caso de Pablo, estaban estudiando para ver si lo que Pablo decía era verdad. Pero Pablo dice, no están estudiando correctamente, están estudiando para ver si lo que digo es verdad. Están indagando dónde hay un problema, dónde están mal mis palabras.
O sea, que estaban leyendo la Biblia por razones equivocadas, cuando ellas son las que dan testimonio. O sea, cuando podemos estar leyendo la Escritura para ser transformado por ella. Te diría que soy raro, animo yo a leer la Biblia en un año, espero que tú lo estés haciendo, y te animo a que lo hagas. No sé cuántas veces lo has hecho, pero si ya lo has hecho, te animo a hacerlo una vez más, o una tercera más, o una cuarta vez más, eh, sin afán de arrogancia. Llevo cuatro aproximadamente veces que he leído la Biblia en un año y voy por mi quinta y cada año lo quiero seguir haciendo. Ahora lo estoy haciendo en diversas versiones. Fue 60, traducción viviente, NBI, TLA. Ahora estoy en nueva Biblia latinoamericana. Eh, Podrás tener un gusto específico por alguna Biblia y una que no te guste, pero tú le te va a bendecir. Eh, Estoy en esta práctica ahora, así que te animaría, pero lo que te quería decir de esto es que siento que ahora leo la Biblia menos que antes. Y va a sonar raro, pero antes yo leí la Biblia como leer el periódico, así como que muy de corrido, como que mi calendario dice que debo de leer de tal a tal, así que voy a leer esto y lo leía. Pero ahora estoy leyendo la Biblia, ya tiene un tiempo, no sé, como 2, 3 años yo creo, que ahora siento que leo menos porque estoy leyendo y de repente me anclo en un versículo y me voy a profundizar en ese versículo y no es que pierdo tiempo, pero me profundizo tanto que me meto en una cosa, me meto en otra, me meto en otra, me meto en otra, pero la palabra me está guiando. Y más que guiándome, la palabra me está transformando. Ella misma me está transformando, ella misma me está purificando. Y quiero decir esto y ser muy respetuoso y es hasta diría muy hipotético, pero me voy a atrever a decirlo. Eh, Creo en las palabras proféticas, he recibido palabras proféticas y en algún momento Dios me ha usado para compartir y dar algunas. Creo en ello. Sin embargo, creo también que hay un momento en el que Dios busca hablarte una palabra profética porque no lo has entendido por medio de la palabra que tenemos. O sea, que o no la has leído o lo leíste y no lo entendiste y tiene que venir alguien, así como que un mensajero de parte de Dios, así como que, oye, ven, ven, ven. Mira, dile a tal persona que yo quiero esto y esto y esto de él. Y ya vienen y te ministran proféticamente. Y es muy lindo realmente cuando Dios te habla proféticamente. Creo en esto, reitero, pero sí creo que Dios habla un montonal de veces y ha transformado mi vida por medio de la palabra leída que se convierte en una revelación para mi vida. La intimidad con Dios, el pasar tiempo con Él, es permite que Él revele sus pactos a sus hijos. Entonces, no solamente es orar por necesidad o estudiar la Biblia como información, te diría también que no solamente es servir en la iglesia, porque servir sin intimidad produce cansancio, frustración y con el tiempo un desgaste espiritual. Y aquí viene algo muy importante. Recuerdo yo que estuve en un entrenamiento en Bolivia. Estábamos compartiendo justamente un tema similar a intimidad con Dios. Eh, y recuerdo que un pastor se levantó y empezó a llorar. Realmente interrumpió la reunión y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Me acerqué con él,
lo abracé y literalmente cayó de rodillas. No porque hice algo, simplemente estaba quebrantado y terminó ahí, así que ahí nuevamente me arrodillé con él y lo abracé, ¿no? Solamente le dije, va, abre tu corazón y que Dios eh, te hable, te toque, te consuele, te bendiga. Y él me decía, bueno, nos dijo, soy un evangelista, es pastor, evangelista, hace campaña. Pero justamente estábamos hablando del tema de estar, de permanecer, de tener esta comunión con Él, cosas así. Y dice, y yo pensé que estaba cerca de Dios, porque justo estaba en todas las actividades, estaba en campaña, estaba predicando, estaba haciendo un montón de cosas, visitando y todo, estaba sirviendo, que sería la palabra correcta, pero él había descuidado tiempo de intimidad con Dios. Así que eh, él pierde tiempo de intimidad con Dios, está haciendo por hacer, pero no está siendo efectivo en lo que hace. Así que fue un momento de mucha confrontación, pero sobre todo restauración en su vida a nivel ministerial. Y eso es lo que anhelo y deseo que ocurra con ustedes. Les comento a nivel testimonio, hace muchos años. Nivel bachillerato. Mis papás fueron, bueno, fueron pastores toda mi vida hasta que llamó a la presencia, a su presencia, Dios llamó a mi papá. Y bueno, pero toda la vida yo crecí en un hogar, no solo cristiano, sino un hogar de pastores. Eh, Sé todo lo que se vive en una casa pastoral. Hoy Dios me permite ser pastor y veo a mis niños y lo mismo que yo pasé, ellos pasaron o están pasando. Y quiero mejorar obviamente en muchas cosas para mejorarlo. A lo que voy es que pues, dentro de la iglesia tenía cierto liderazgo. Estaba en bachillerato aproximadamente, unos 16 años yo creo. Y en esos años todavía la iglesia por la mañana tenía dominical, por la tarde teníamos nuestro culto general los domingos, así que por la mañana íbamos a la iglesia y terminando el servicio llegaba a la casa y le decía a mamá que estaba para ella, para cualquier mandado, pero 4 de la tarde, yo tenía algo muy importante que hacer. Así que me cambiaba, me bañaba, preparaba todo, tenía mis palomitas para ver el partido de fútbol. No voy a decir qué equipo, imagino que hasta te lo puedes imaginar, pero terminando el partido me iba a la iglesia y sin problema. Lloraba la alabanza, se abría, o sea, me daba tiempo para todo, sin problema alguno en ese entonces. Así que el problema era cuando el servicio inicia, perdón, cuando el partido iniciaba más tarde y no lo podía terminar de ver. Así que abusaba de mi autoridad y le decía a uno de los hermanos ahí de la iglesia, oye, te doy permiso, ve, quédate, no vengas hasta que termine el partido. Y cuando termine, cuando llegues, tú me vas a hacer así y es que ganamos, empatamos o perdimos. Esto se ha convertido en, lo he compartido muchas veces para vergüenza, diría, pero también Dios restaura. Pero tiene que ver con intimidad con Dios, por eso lo cuento. Así que en ese entonces, eh, eso pasaba y no me sentía mal de eso. Imagínese, hijo de pastor, que hacía un montón de cosas en la iglesia. La alabanza abría, cerraba, limpiaba los diezmos. Vaya, me sentía yo un buen cristiano. Entonces hay un momento en el que eh, estaba orando y en toda mi vida oraba cuando podía, o sea, no tenía un horario para orar. Oraba por la madrugada, oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba a la hora que se me ocurría orar, oraba a esa hora.
Así que estando orando, siento que Dios, en la madrugada, Dios me pregunta, ¿y cuál es mi horario contigo? ¿Qué horario tú has apartado para mí? Así que yo me quedé así como que hasta abrí mis ojos, seguí orando y lo mismo. Dije, bueno, Señor, o sea, ¿qué te pasa? O sea, literalmente así fue como que mi oración. Este, y ya me sentí que mi oración fue como la del fariseo. Yo soy el que primero llega, soy el último que se va, estoy involucrado con los niños, estoy en la alabanza, yo soy el que hace, ordena, compongo, quito, pongo, hago, o sea, limpio, barro, trapeo, pago mis diezmos. O sea, ¿qué más quieres? Y su respuesta fue la imagen de un domingo por la tarde, donde sí o sí era infalible que yo dejara de ver el partido. Y si no lo podía terminar de ver, porque sí me iba a la iglesia, movía lo que sea para yo enterarme del resultado y estar tranquilo y todo. Sentí que Dios me dijo, para un partido sí tienes un horario y para mí no. Quebrantó mi corazón. Y dije, Señor, perdóname. Y a partir de ahí establecí un horario que lo he mantenido como un horario específico para intimar, para tener un tiempo de soledad, un tiempo de oración, un tiempo de adoración entre Dios y yo. Ahora estoy casado, pero sigue siendo mi tiempo, aunque puedo orar en otro momento, igual con mi esposa. Ese mi tiempo es mi tiempo para con Dios. Así que te repito que no es intimidad, no es solamente orar por necesidad, no solamente es estudiar la Biblia como información y no es únicamente solo servir en la iglesia, pero intimidad sí es permanecer. San Juan capítulo 15 versículo 4, eh, la escritura dice, San Juan capítulo 15 versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. O sea, lo que Dios nos está hablando es directamente, tienen que permanecer. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Eso habla de constancia, prioridad, dependencia. Conoces personas que solamente son eventuales, o sea, hay momentos que están con todo y ¡fum! Se ausentan, vuelven a regresar y están así, están así, están así. Muchas personas están así. Pero podría decir que necesitamos estar conectados. Imagínate un teclado, un piano. eh, Puede estar, pero si no está conectado, no fluye la música, no se puede ejecutar nada. Necesita estar conectado a la luz, sí o sí. Permanece, intimidad, sí es escuchar. No es solo hablarle a Dios, sino es aprender a escuchar su voz. Samuel dijo estas palabras en 1 Samuel 3:10. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tiempos de soledad, mi hermano. ¿Te animaría a practicar unos tiempos de soledad? Ya sea en tu trabajo, en casa, te animaría a apartar unos tiempos específicos y meditar qué Dios te está hablando hasta ese momento que estás eh, como que a solas, hasta ese momento que Dios te está hablando. ¿Qué es tener intimidad? Es ser transformados. Podría decirte que em, la verdadera intimidad provoca transformación. Imagínate a Pedro que andaba con Jesús. En teoría estaba cerca de Jesús, pero posiblemente siempre traía una espada. De repente,
Y si no la traía siempre, aún su corazón no había sido transformado porque se atrevió no solo a traer una espada, sino a sacarla y a ejecutarla, o sea, empuñarla o como se llame, a querer matar a una persona. Eso habla de que el apóstol Pedro, aunque medio había cambiado, no había sido totalmente transformado. Quiero decirte esto, solo vas a ser transformado no solo por estar en la iglesia, no solo por conocer la palabra, no solo por servir, no solo por orar por necesidades, sino cuando pasas tiempo con Dios, cuando tú le adoras, cuando Él te llena de Él, tu vida nunca va a ser la misma. La Escritura dice que somos transformados de gloria en gloria. O sea que un cristiano, un hijo de Dios no puede ser plano. Un hijo de Dios tiene que ir en ascenso espiritual, crecimiento espiritual, que cambiamos actitudes, decisiones, carácter. Simplemente es la manera en la que Dios empieza a obrar en nosotros. Caminar con Él, intimidad, tiene que ver con permanecer, con escuchar, con ser transformado, con caminar con Él. Eso significa en nuestro diario vivir nuestras decisiones diarias, procesos, tiempos buenos o malos. La Biblia dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. A caminar con Él habla de compartir una vida cotidiana con Dios. Por ejemplo, hay una dicotomía muy común que utilizamos. De repente le preguntas a una persona, oye, un joven pregúntale, oye, ¿tú qué quieres ser? Y de repente te va a responder algo así como que, bueno, profesionalmente en el mundo yo quiero esto, como que crecer, tener dinero, pero en Dios pues yo quiero esto, o sea, como que queremos separar nuestras vidas y no, nuestras vidas no están separadas, nuestras vidas son una misma. Entonces, es una misma adentro y una misma afuera. Entonces, caminar con Él significa compartir una vida cotidiana con Dios, ya sea que voy al súper, ya sea que voy a la escuela, ya sea que voy manejando, tenerlo a mi lado, invitarlo, platicar con él, compartir con él. Por eso andarán dos juntos y no estuvieron de acuerdo, o sea, estar en la misma sintonía. Mm. Por eso te diría que la intimidad no se mide por cuánto hacemos, sino por cuánto caminamos con él. Recordando lo que la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. La intimidad no es hacer cosas para Dios, sino vivir la vida con Dios. Hasta aquí, hasta este momento, te he mencionado que el evangelismo y misiones requiere sí o sí tener intimidad con Dios. Intimidad con Dios es el camino para tener la autoridad delegada y ser llenos del Espíritu Santo que nos va a capacitar para ir, que nos va a impulsar, para que nos va a ayudar a vencer el temor, nos va a quitar el miedo, nos va a dar facilidad de palabras. Por eso personas que dicen, no es que yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir, vas sin autoridad delegada, vas sin ser lleno de Dios, pero cuando estás lleno de Dios, sin que te des cuenta, empiezan a fluir palabras. Como siempre, tal vez te va a dar nerviosismo, que una cosa es nervio, que no tener el valor para hacerlo. Puedes tener nervios, eso es normal. Ese cosquilleo de que, ay, lo voy a hacer. Y estás como que lo hago, no lo hago, pero una vez que lo haces, disfrutas hacerlo porque realmente hay algo que te impulsa y te motiva a hacerlo. He hablado de que estamos aquí para buscar y salvar lo que se ha perdido. Que la comisión o la gran comisión se logra únicamente por la intimidad, no por actividad. Y bueno, te hablé de qué no es intimidad y qué sí es intimidad. Y pues la intimidad se mide más por cuánto hacemos, se mide por cuánto permanecemos. Así que te menciono rápido algo. Jesús
priorizó la intimidad antes que la misión. O sea que Jesús tenía un tiempo limitado. Sabía que tenía un corto tiempo. Jesús sabía que le quedaba poco tiempo y que en ese tiempo que le quedaba, eh, solo 3 años, tenía que acabar la misión por la cual vino. Pero a pesar de que había poco tiempo, no escatimó a pasar tiempo con el Maestro, con Dios, con el Padre. Marcos 1:35. Déjame leértelo. Marcos 1:35. Dice la escritura. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Antes del amanecer, o sea, Jesús se fue a dormir, normal, pero antes del amanecer, 4 de la mañana, 5 de la mañana, se fue a un lugar aislado para orar. Jesús se apartaba a orar. Lucas 5, versículo 16. Lucas 5, versículo 16. Dice la escritura, 5:16. Sin embargo, 16. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto a orar. Y Mateo 14:23. Dice la escritura, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo cayó la noche. Estos 3 versículos, ¿qué crees que Dios nos está hablando? Si Jesús nunca ministró desde el cansancio espiritual, sino de la comunión con el Padre, ¿por qué nosotros sí lo hacemos? ¿Crees que necesitamos pasar tiempo de adorar, de intimar, de estar con el Padre? Por supuesto que sí. Si Jesús lo requirió, nosotros más aún. Porque estar con Él nos quita la carga. Puedo decirte que humanamente hago un montón de cosas, muchísimas. Me siento cansado físicamente muchas veces, pero aunque físicamente me siento cansado, espiritualmente me siento bien. Solo que mi cuerpo de repente se cansa, pero mientras tengo la oportunidad de hacerlo, puedo estar cansado, pero empiezo a hacer algo y se me va porque me siento renovado en Dios. Termino de hacer lo que estoy haciendo y puedo sentirme ya un poco agobiado nuevamente. Lo que te quiero decir es que cuando estamos en Dios, para lo que Él nos pide, nos da la fuerza. Pero esa fuerza viene a través de la intimidad con Él, intimar con Él, soltar las cargas, soltar lo que no y poder terminar la obra para la cual nos ha enviado. Mismo Jesús está la oración que puede llegar a nuestros corazones cuando Él dice, hágase tu voluntad y no la mía. Padre, si puedes quitar de mí esta copa, quítala, era una necesidad, pero que no se haga la mía, se haga tu voluntad. Está adorando a Dios ahí porque ya no está aferrado a lo que él quiere, sino está aferrado a cumplir la voluntad del Padre. Así que muy importante entender que antes de ser enviados, necesitamos nosotros aprender a estar y permanecer en Él. Te cito lo que dice Marcos 3:14. Estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Eh, puedo decirte que hay un orden correcto. El orden correcto es estar con Él, ser transformados, ser enviados. Eso es justamente lo que la Escritura nos enseña.
Por eso, de repente, hay gente que dice, es que yo quisiera que todos salieran. Bueno, es lo que tú quieres. Y habrá gente que diga, no, es que ¿por qué no todos salen? Porque no todos tienen esa revelación. O sea, es un mandato para todos, pero no todos lo traen. Pero los poquitos pueden provocar que los muchos entren. ¿Cómo? Animando, inspirando, modelando, no señalando, no juzgando. Estoy seguro que si en tu iglesia pueden hacer un proyecto de evangelismo y quieren que salgan todos, muchos van a ir, muchos no. No salgas como muchos que dicen, ah, es que la pena en mi corazón es que no todos están aquí, pudiéramos ser más. Bueno, sí, pudiéramos ser más, pero estamos los que tenemos el deseo, los que sentimos el llamado, lo que Dios te está hablando para hacerlo y aún así necesitamos importante algo, tener la autoridad delegada, tener intimidad con Dios, ser llenos del poder de lo alto. Eso te lleva a lo otro, porque muchos quieren predicar sin permanecer, servir sin ser formados y cumplir la comisión sin tener comunión con Dios. En pocas palabras, eso es tener un activismo sin poder. No habrá eficacia. Simplemente hay acción, pero no hay impacto. No hay resultado. Así que la gran comisión fluye de la intimidad con Dios. Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea que la gran comisión no se va a lograr a no ser que tengamos el poder de Dios. Entonces, tomando en cuenta el punto de partida, evangelismo y misión no es una metodología. Muchos te diría que buscan los mejores métodos. Hoy yo puedo decirte que sin método puede haber resultados. Tengo muchísimos testimonios de gente que ha ido sin método, pero van con la autoridad delegada, van llenos del poder de Dios y aún sin autoridad hay una transformación que logran cosas poderosas. Estaba en un lugar, fui a ver digamos, el término de un entrenamiento misionero. Estaban dando testimonio de lo que había ocurrido y una chica empezó a decir, nuestra pastora nos dijo en un tiempo práctico, después de lo teórico, fueron a lo práctico y dice, solo tocan las puertas de las personas y pregúntenle si tienen una necesidad por la cual quisieran que oraran. Y si te dicen que sí, hagan oración por ellos y se van a la otra casa. No tenían un plan, no tenían palabras, no tenían más nada, no tenían ni folletería, nada. O sea, simplemente hicieron caso a lo que dijeron, la instrucción, tocaron la puerta de una casa, ser una señora, y dicen, bueno, nosotros somos, pues andamos aquí orando por las personas. Si usted tuviera alguna petición, quisiéramos orar por su petición. Y la señora dice, sí, tengo una. Mi hijo está en silla de ruedas. Así que, pues estos chicos eran jóvenes realmente. Dicen que no habían tenido una experiencia de orar, mucho menos por una persona que estuviera en silla de ruedas. Así que simplemente oraron en obediencia y mientras estaban orando, que el joven en silla de ruedas se levantó, caminó, Dios hizo el milagro. Cuando lo estaban dando el testimonio, estaban llorando y casi yo también lloro con él. Estaban tocando mi corazón.
Eh, Dios hace cosas sorprendentes. No es el método. Si tienes un método, úsalo. El método no es lo importante. Lo importante es lo que hay en tu corazón, lo que Dios te está dando para dar. Si tienes la autoridad delegada y Dios te ha enviado, vaya, Dios va a respaldarte. Si no has pasado tiempo de intimidad con Dios, pero lo quieres hacer, gloria a Dios, comparte. Finalmente, compartir siempre es bueno, pero llega un momento en el que puede haber frustración. La escritura menciona en Zacarías 4, versículo 6, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. O sea que realmente un hijo de Dios sin intimidad puede tener todo el conocimiento del mundo, pero no tiene poder. Y sin poder, pues no somos nada. Uno más solamente. ¿Qué es lo que produce realmente la intimidad con Dios? Cambia quiénes somos. O sea que produce un cambio del carácter, cambio en la humildad, en nuestra compasión, obediencia y sobre todo sensibilidad al Espíritu Santo. Te diría que la meta no es hacer más cosas para Dios, sino parecernos más a Jesús. Hay un versículo que la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que tenemos la oportunidad y la bendición de parecernos más a Jesús. Esa es nuestra meta. Y aquí te diría algo muy importante, porque muchos se frustran en la misión. O sea, porque hay unos que igual lo intentaron y dicen, no, esto no es para mí, esto no. Se retiran, se marchan, no les gusta, quedaron hasta ahí. Te diría que es porque dan o quieren dar lo que no han recibido. Es imposible. ¿Cuándo te cansas? Cuando estés dando lo que no tienes. Si no lo tienes, no lo tienes. La Biblia dice, separados de mí, nada podés hacer. No dice ni siquiera poco podrán hacer. Dice, nada podrán hacer, por eso que terminan cansados. Por eso hay una advertencia que decimos, no solamente tengas llena tu agenda, no solamente tomes cursos, no solamente aprendas método. Eso va a provocar que tengas desgaste, frustración y sequedad espiritual. Lo que necesitas, permanecer en Dios. Así que quisiera preguntarte, ¿cómo está hoy tu intimidad con Dios? Piensa un poco y medita. También te voy a preguntar, junto con el resumen, te voy a lanzar estas preguntas y quiero que las respondas y me las envíes. ¿Cómo está hoy mi intimidad con Dios? Evalúate. No, no pongas lo que no, sé honesto, sé real, porque esto te va a ayudar eh, a mejorar, te va a ayudar a estar, a saber dónde están tus fugas incluso. ¿Cómo fue la última vez que estuve con Él o que estuviste con Dios sin pedir nada? O sea que tu oración no fue pedir, sino fue adorar, exaltar, honrar. Te diría, ¿estás sirviendo desde la relación o desde la obligación? O sea, de repente imagino así como que los de la alabanza, pues ya tengo que tocar porque no hay quien toque y no es que fácilmente me vayan a sustituir. Estoy sirviendo desde la relación o de la obligación. ¿Qué distracciones están robando el tiempo con Dios? ¿Y qué me está pidiendo hoy el Espíritu Santo?
Tómate unos minutos para meditar un poco eso, unos minutos para meditar, para pensar. Quiero decirte esto también, que es muy importante. La intimidad con Dios no depende de la cantidad del tiempo, pero sí de la calidad de la atención. No busques orar una hora. Sé que Jesús dijo, ¿no habéis podido ni siquiera orar una hora conmigo? Si lo manejamos como regla podría funcionar, pero hay personas que están orando y están viendo que el reloj avance y oran y ven que el reloj avanza y de repente ya sienten que no y el reloj no avanza tanto. Eh, Se perdió se está tal vez logrando a marchas forzadas el tiempo, pero no la calidad. Y quiero volvértelo a mencionar, la intimidad no depende de la cantidad de tiempo, sino de la calidad de la atención, la calidad de lo que tú estás ofreciendo a Dios. No se trata de tener horas, sino de aprender a permanecer. La Biblia dice, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y aquí te diría, menos es más. Hay un dicho que así dice. Menos es más, lo que se requiere es ser constante. O sea, no necesitas más, más tiempo. Necesitas ser más constante. Papá Dios se encargará del resto. Te diría que puedes empezar dependiendo del ritmo que tú tengas. Pero hablemos de lo mínimo, hablemos de 10 minutos. Posiblemente la primera o la segunda semana vas a tomar 10 minutos, de los cuales más o menos los vas a, mm, a distribuir pues unos 2, 3 minutos adorando, otros 2, 3 minutos en silencio, Señor, ¿qué quieres para mí? Otros 2, 3 minutos en leer un versículo y otros 2, 3 minutos para, Señor, ¿qué me hablaste de eso? Y ahí se te fueron ya 12 minutos. Entonces, realmente no es tan complicado. Puedes extenderlo. Pero lo importante es entrar a un tiempo de adoración, adoración. En el versículo que Jesús enseña acerca de la oración es Padre nuestro que estás en los cielos. Es adorarlo, exaltarlo, reconocer quién es Él y reconocer quién soy yo. Él es el Padre, el dador. Yo soy el Hijo, el que necesita de Él. Y ya luego empieza a decir, Padre nuestro que estás santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Es un sometimiento a Dios, como en el cielo, en la tierra. Y luego, luego dice, danos el pan nuestro de cada día. O sea, sí podemos pedir por nuestras necesidades, pero que no sea la razón de la oración, que sea parte del camino de la oración. Aún así, que se haga tu voluntad, porque tuyo es el reino por los siglos de los... no nos dejes caer en tentación, tiene que ver con ello. Eh, Realmente es hermoso, es lindo poder tener un tiempo con Dios. Y quiero decirte algo que se me hace muy importante mencionarlo. Somos nosotros un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Hay un momento en que el Espíritu de Dios volverá a tu espíritu. Y en ese punto no vamos a sentir absolutamente nada, pero va a haber transformación. Y te cuento que hay muchas veces que no he sentido nada, han orado por mí, no he sentido nada, pero me doy cuenta al rato, a las 2, 3, 4 horas o a los días, dependiendo de lo que sea, que aquello que me costaba dejar o abandonar o soltar o aquello que no podía o lo que fuera, ahora lo logro, viene, hay facilidad. Hubo transformación, hubo ayuda, Dios desbloqueó algo, Dios hizo un cerco de algo, lo que Él haya hecho, pero no nos basemos únicamente en emociones, sino en una fidelidad a Dios. Padre, lo sienta o no lo sienta, yo te voy a adorar, yo te voy a servir, yo te voy a honrar, voy a exaltarte.
porque no siempre lo vamos a sentir. Si es de espíritu, a espíritu no lo sientes. Si lo pasa por tu parte almática, vas a sentir algo, vas a llorar, vas a sentir arrodillarte. Así que hay muchas veces que Dios toca la parte almática y es lindo porque hay un desahogo consciente, pero hay un momento en el que Dios únicamente lo hace a nivel espíritu y aunque no hay un desahogo consciente, a las horas o días te das cuenta que esa carga ya no está. Fue Dios el que se encargó de transformarte. Así que no te finques en las emociones, sino deja que Dios lo haga. Así que te diría que vuelvas a practicar otro momento en silencio. Te diría que vuelvas a orar a Dios un momento, así como te encuentras en silencio, le adores, le exaltes, le pidas dirección para lo que tú estás buscando, requiriendo, pidiendo. Si es necesario hacer confesión o rendición, hazlo, pero pide por hambre de Dios. Pide para que puedas cumplir o hacer tu parte por la gran comisión y que Dios haga lo que tenga que hacer. Realmente este camino de intimidad con Dios es una bendición. Entonces, ya para cerrar y todo inicia con intimidad. Es la parte núcleo. Después de ello, es viendo como Él ve, tener buenas relaciones, ser un amigo de Él para ser amigos para Él. O sea, vamos de que queremos que la gente lo conozca, pero para que lo conozca tenemos que ser amigos de Él. Y eso es poco a poco. Así que, pues déjame saber si este día Dios está hablando a tu vida, si hay algo que Dios específicamente te está diciendo. Hazme saber por ahí qué fue lo que más abrazaste de esta clase del día de hoy, de esta enseñanza o como lo queramos ver. Pero sí, ¿qué tanto a lo Dios a tu vida? Si puedes agregarlo al resumen, sería fantástico. Y por ahí voy a poner mis datos para que lo puedan tener, me envíen mensajes, estar en contacto. Y importante, permanezcamos en Él. Así que te envío un fuerte abrazo. Vamos a orar, vamos a pedir la guianza de Dios, que Dios sea con nosotros. Padre, de una manera especial en esta tarde, doy gracias por este equipo, por tu hijo, por tu hija que está ahí frente al dispositivo. Gracias, Padre, por su vida. Oro Dios para que en su caminar espiritual aprendan, Dios, a tener mayor intimidad contigo. Que, amado Señor, sus vidas puedan ser transformadas. Que sus vidas, Padre amado, puedan ser renovadas. Oro, Padre amado, por tu presencia y por tu gracia. Bendícenos, Padre amado, a todos y llénanos de tu poder. Gracias, Padre amado, por esta materia y por esta sesión. Oro, Padre amado, para que no únicamente se convierta en una clase más, oh Dios, sino que pueda realmente traer una transformación a nuestras vidas. No solamente esto, Dios mío santo, cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de hacer las cosas, creyendo, Padre amado, que no es con fuerza, no es con ejércitos, es con tu Santo Espíritu. Bendigo a todo este equipo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Dios me les bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos en la semana si Dios lo permite. Así que por ahí me envían la tarea, el resumen, me envían la tarea, las preguntas que por ahí van a estar y envíenme todo lo que puedan de tarea, de todo lo que les he comentado.
Un abrazo, Dios les bendiga, cuídense mucho. Hasta la próxima semana.